Tenemos ahora a Antonio Moliner Prada, un historiador de muy reconocida trayectoria y creo que también una persona muy cualificada para hablar del tema que le hemos propuesto, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona, un reconocido especialista en la historia de España de la primera mitad del siglo XIX y en particular ha dedicado la mayor parte de sus trabajos, o una buena parte de sus trabajos, al fenómeno de las juntas revolucionarias en el contexto de la Guerra de la Independencia y a otros diversos aspectos de la Guerra de la Independencia, sobre todo en Cataluña, en Baleares. Ha publicado monografías sobre, como digo, la Guerra de la Independencia en Cataluña y en Mallorca, sobre la Junta Superior de Cataluña durante la misma guerra, sobre el fenómeno de las guerrillas, y también ha abordado otros temas de historia del 19 y de principios del 20. Tiene un libro sobre la Semana Trágica, según he visto, ¿no? Sí. Y no voy a marearles con muchos más datos porque esta mañana, preparando esta presentación, en la base de datos bibliográfica de Dialnet, que es la que usamos más frecuentemente, hay más de 60 entradas entre artículos y capítulos de libros colectivos, o sea que no vamos a detenernos mucho más. Tengo entendido que participas ahora en un proyecto de investigación sobre la recepción de la interpretación de la Constitución de Cádiz a lo largo del siglo XIX, que es un tema también clave para esta línea de trabajo que estamos desarrollando aquí. Y entre otros ha publicado, por citar solamente algunos, los siguientes libros: Joaquín María López y el Partido Progresista, 1988, Lesseps y los políticos españoles, 1993, Revolución burguesa y movimiento juntero en España, 1997, Félix Sardá y Salván y el integrismo en la Restauración, 2000, La guerrilla en la Guerra de la Independencia, 2004, y la Guerra de la Independencia en España, 2007. Bueno, ya sin más preámbulos les dejo con el profesor Moliner Prada, que va a hablar de Mudanzas en tiempo de guerra, 1808-1814, el rescate de la libertad. Gracias por la presentación. Algunos de esos libros soy editor o coordinador, por ejemplo, en el de la Guerra de la Independencia, que han colaborado muchos colegas. Los editores trabajan mucho más, a veces sí. A veces da más trabajo editar un libro que escribirlo. Sí, por supuesto. Es un honor para mí poder estar aquí entre ustedes en este marco, y agradezco mucho a los coordinadores la invitación que me han hecho para poder preparar esta ponencia en el contexto de todo el Congreso Internacional, el sexto Congreso Internacional Oceanista. Voy a hablar sobre un poco la reflexión sobre la idea de la revolución en aquella época. Desde que empecé a trabajar, un poco inducido por los estudios del profesor Jean-René Eames, Morange y otros hispanistas, de los cuales aprendí mucho, también de Pierre Vilar, en los años 80, 70-80, cuando acababa mis estudios en la universidad. Los trabajos de la psicología política, siguiendo modas, el estructuralismo que estaba en aquella época vigente, el centro de Saint-Cloud de París, hasta ahora últimamente, que también he trabajado dentro de esto lo que podemos denominar la historia conceptual. He variado quizás de instrumentales, modas, etcétera, pero el objetivo es importante. ¿Qué se entiende por revolución? ¿Cómo podíamos identificar los cambios que se producen en España en 1808? Alcalá Galiano no fue, dice, hasta tiempos novísimos, cuando esa palabra se aplicó en el idioma español, relacionándola con los cambios bruscos del Estado. Y, lógicamente, la impronta de la Revolución Francesa es indudable. Pero cuando se refieren, Alcalá Galiano, al tema de la Guerra de la Independencia, dice algunos autores lo consideran impropio llamar revolución a ese fenómeno de la resistencia ante la ocupación, la lucha por la independencia, por la defensa de las leyes, la religión, el rey, los hogares, es decir, lo más también, diríamos, primario, cotidiano o cercano. Nosotros no estamos en revolución, nos han revuelto. Es la expresión de un diputado en Cortes de 1810. Se utiliza el concepto, pero se huye como del demonio identificar revolución con lo que ha pasado en Francia. Se evita en todos los momentos. Se habla de revolución como regeneración o de renovación de la nación frente al despotismo y la ocupación del ejército napoleónico, pero también, y esto creo que es muy importante, frente al nuevo marco político impuesto de manera arbitraria por la Constitución o Estatuto de Bayona, que es obra de Napoleón,
donde la soberanía nacional brilla por su ausencia. De ahí que los, en términos, diríamos, jurídicos, los hablan más de como un estatuto, es decir, una concesión. El interés de los liberales realmente era muy importante. Cuando hablan de este cambio político, lo sitúan alejado de todo lo que se puede relacionar con el jacobinismo francés, porque se asocia el concepto, como en Portugal y en otros lados, con el radicalismo extremo, con el regicidio, la persecución contra los clérigos, el terror, la guillotina. Por tanto, la Revolución Española tiene como objetivo prioritario librar a la nación de la tiranía extranjera, pero también del despotismo interior. Godoy, Carlos IV, la época esa tan gris, según esta visión, y el objetivo es conseguir la libertad política y civil y la independencia. Por tanto, la manera de justificar todo ese proceso se hará desde el historicismo. Es el rememorar, mitificar el pasado histórico, idealizándolo y justificando desde ese proceso los cambios que se han introducido en 1808. Por tanto, se redescubre desde la tradición de los antiguos reinos medievales, se hace una lectura forzada de los textos legislativos, incluso podemos decir que se introducen inexactitudes muy claras. Y eso obedece a un posicionamiento estratégico, determinado por esa situación de vacío de poder de 1808 y también con la idea de demostrar que hay una continuidad institucional, de alguna manera. Por tanto, reforma y institucional y tradición se intentan unir, compaginar, que es una manera de rechazar la vía revolucionaria a la francesa. Ese planteamiento creo que Claude Moggach lo ha realizado de una manera muy inteligente y yo también participo de todo ello. El término revolución, por tanto, tiene mucha importancia en 1808, pero también cuando empiezan los debates en las Cortes de Cádiz. De ahí que se plantean dos opciones. La corriente mayoritaria, que podemos decir era de clara tendencia absolutista, identifica a la Revolución Francesa como las causas del mal, y otra corriente que es más cauta, pero también busca que no se confundan. Sería ese moderantismo que desde el principio también ahí tiene apoyos muy importantes. Blanco White, por ejemplo, en el Semanario Patriótico, en 1809, cuando describe y define los conceptos, el término de libertad e igualdad, identifica con los procesos de la Revolución Francesa en sentido jacobino y los elimina. De alguna manera, quiere presentar el modelo español como basado en la moderación. También, en 1810, publica en El Español, en Londres, unas reflexiones generales sobre la Revolución Española y descalifica el proyecto liberal desde el principio, equipara, por ejemplo, a la Junta Central como un monstruo informe y a las juntas provinciales como unos cuerpos sin vigor. En otro contexto también, Quintana, que es el inspirador de aquel manifiesto famoso de la Junta Central de la Nación Española, de octubre de 1808, define la Revolución Española desde un planteamiento muy moderado, sin sangre. Es decir, el ejemplo francés es un regicidio, se impone una serie de principios que no se consiguen llevarlos a la práctica y, por tanto, por táctica, de alguna manera, habla de un proyecto reformista. Es una restauración de España. Es un proyecto que, de alguna manera, no es una ruptura total. Se intenta basar, como he dicho, en la tradición. ¿Qué percepción tuvieron las élites intelectuales? Lo que Richard Joquelet, malogrado historiador, hablaba de los intermediarios de la modernidad en ese contexto, de esa crisis que sacude a la monarquía absoluta de 1808 y que obliga a imaginar un nuevo escenario político y crear unas estructuras políticas más modernas. ¿De qué revolución se trata? Los liberales gaditanos estaban convencidos de que se inauguraba un tiempo nuevo en 1808, un camino para transformar esa monarquía desde el derecho, fundamentado en una constitución que van a promulgar las Cortes, que encarnan esa soberanía nacional. Álvaro Flores de Estrada, que es uno de los ideólogos también muy conocidos, importantes en la primera junta que se creó en Asturias, en el Principado de Asturias,
habla precisamente que esa idea de la soberanía nacional es la base y el fundamento de todo el edificio que se va a construir, sin la cual, dice, los pueblos no pueden ni tener ni reclamar ningún derecho. En ausencia del rey, es la nación la que reconstruye, se encuentra con esa soberanía y en ese momento de acefalia y orfandad tiene que partir desde abajo y reconstruir el edificio político. Por tanto, podemos decir que la Revolución Española es, ante todo, la revolución de la nación, que es como un nuevo sujeto político, y eso sí que es novedoso en la historia, y es revolucionario, sujeto político que entra en la escena que se abre en 1808 y que la convierte, como ha señalado Portillo Valdés, en la prima donna del sistema político. Es una revolución institucional, si quieren, que preserva la forma monárquica de gobierno, que acaba con el poder despótico del antiguo régimen, que establece un nuevo sistema de derechos y la manifiesta voluntad de la independencia y de la libertad. Son mudanzas realizadas en medio de una crisis y de una guerra, de un conflicto que tiene también tintes xenófobos, la ocupación de un ejército extranjero. Y todo ese proceso se hace de forma pacífica, empezando por la libertad de imprenta, que será uno de los pilares básicos que provocarán la convocatoria, un paso siguiente será la convocatoria de Cortes y la elaboración de una Constitución donde se introducirán reformas políticas y económicas, facilitando pues, un cambio estructural muy importante a nivel económico y social. Ese es el nuevo marco donde hemos de situarnos. Creo que es muy importante, la ponencia yo he intentado fijarme también en el papel de la prensa. En Cádiz, lógicamente, es una ciudad donde hay muchísimos periódicos. Me he fijado sobre todo en la Gaceta de Oviedo, que es el órgano oficial, diríamos, semioficial de la Junta Suprema del Principado, donde tiene una influencia muy importante y su repercusión en 1808 en la prensa internacional, sobre todo británica, en el The Times, el The Morning Chronicle, etc. Y sobre todo el trabajo de uno de sus redactores, que fue Álvaro Flórez Estrada. En los primeros meses, en junio de 1808, la Gaceta de Oviedo utiliza el concepto ese de revolución, dice, la revolución en que están las provincias de España. Intenta que ese mensaje trascienda fuera del marco de Asturias, hacia Galicia, hacia León, y el ideario y el punto de referencia es la nueva Covadonga, lo mismo que en la Reconquista, todo ese proceso de reinvención se convierte como ejemplo y paradigma de lo que es la resistencia. Y Álvaro Flórez Estradas, que es procurador general del Principado y es uno de los redactores de ese periódico, la Gaceta, en las primeras proclamas parte de esa idea de la crisis por la que atraviesa la patria y desde el principio, ya en junio de 1808, plantea la necesidad de reunir unas Cortes compuestas por 2 representantes, dice, de cada provincia. Es importante establecer un gobierno justo para combatir la ignorancia, es necesaria esa libertad de imprenta, que de hecho, desde 1808, antes de que las Cortes de Cádiz en 1810 sea el primer decreto, la libertad de imprenta, se practica ya. No hay instituciones, no hay Inquisición, no funcionan los órganos de censura, y eso es muy importante. También Flórez Estrada, que después de su experiencia en Sevilla, donde entra en contacto con Quintana, se traslada a Londres a principios de 1810, cuando se disuelve la Junta Central, y allí publica una introducción para la historia de las revoluciones de España. También aparece de nuevo esas 2 ideas clave. El fenómeno de la guerra y de la revolución van ligados, que será muy importante posteriormente en otras obras, como la del Conde de Toreno. Se trata de regenerar el país frente al despotismo reinante y defender su independencia. Y esa defensa de la libertad, de la patria, está unida también, según Flórez Estrada, a una virtud cívica que nos recuerda pues, bastante de los principios del republicanismo, la idea de la moralidad, la honestidad, el amor a la justicia y a la libertad. La Gaceta de Oviedo también recoge una idea de que no sirve la Constitución de Cádiz. Es ejemplar, por ejemplo, cuando el 24 de agosto de 1808 recoge una noticia que los patriotas turolenses, donde ha llegado la idea de la Constitución de Bayona, hay un bando donde se ordena
que ese impreso sea destruido, es la catarsis, no sirve, porque eso es ilegal, no es de derecho. Máxime todavía cuando en zonas de la Corona de Aragón la idea de derecho de los usos, las costumbres, todo eso es muy importante también para el pensamiento. De manera que es importante esa lucha contra Napoleón, es defender la patria. Los derechos de la patria no son sino la defensa de esa Constitución nueva que representan ahora esos nuevos organismos creados desde abajo, que son las juntas, y en ese sentido creo que son revolucionarias. De alguna manera expresan de facto esa soberanía de hecho, aunque no se, quizás allí el Álvaro Florestada sigue las ideas rusonianas y habla incluso de pueblo, pero de alguna manera son el esquema fundamental que se va a seguir en todos los territorios. Es verdad que las juntas, el esquema de las representaciones del antiguo régimen, pero también hay una minoría muy importante, efectiva, que serán los que harán posible ese cambio hacia las reformas. Y si nos fijamos en otro ámbito, por ejemplo, de las reflexiones y manifiestos, destacaría uno de los manifiestos quizás no muy conocido, que se titula Alerta España. Se encuentra en la colección documental del Fraile, del Instituto de Historia y Cultura Militar, donde es un cajón sin fondo de cantidad de documentación que existe sobre la guerra, y donde insinúa ese manifiesto, Alerta España, no está datado, pero debe ser yo creo lo situaría en torno a 1809 o 1810, insinúa que el problema en España no es el feudalismo, no son las jurisdicciones señoriales, que pretendía abolir el gobierno intruso, los decretos de Chamartín de diciembre de 1808, quedaba muy claro todo eso, sino el despotismo, condena al despotismo introducido por Carlos IV y Godoy, pero sobre todo lo que él denomina el rey feudatario, impuesto por Napoleón a los españoles, que los convierte en esclavos. Ya no se recurre a la imagen del 2 de mayo mítica para explicar todo ese proceso electrizante que ha ocurrido en todas las provincias, como inicio de la insurrección, concebido como un movimiento espontáneo, idealizado, etc. Se huye de ese relato clásico, que será, diríamos, el leitmotiv del liberalismo español y de la historiografía liberal, sino que se pone el punto de mira en las abdicaciones de Bayona y en la nueva monarquía impuesta como la principal causa belli, es decir, se explica desde esa oposición. Y de hecho creo que los historiadores tenemos que tener en cuenta que la Constitución de Bayona o el Estatuto Real influyó muchísimo a la hora de necesitar otro proyecto que pudiera de alguna manera hacer contrapeso a todo ese proceso político ya desde 1808, desde julio, que estaba vigente. También el panfleto después aprovecha para, en esa corriente xenófoba y que Antoni Capmany también era muy forofo de esas ideas en Centinela contra los franceses, en aquel folleto que se publicó en muchas lenguas a finales de 1808, desde septiembre, hay varias reediciones posteriores. Hay que erradicar las costumbres francesas, las modas de vestir y acudir a la imaginación española, dice, porque nosotros somos diferentes. En todos los sentidos, hay que huir, y eso es muy importante. Creo que si pasamos ya a algunos personajes de la época que nos pueden servir como, diríamos, iconos de lo que está pasando, cómo ven esa reflexión y cómo la identifican, he elegido 3 personajes importantes. Quizás alguno de ellos no muy bien estudiado, aunque ahora se está haciendo estudios muy importantes. Calvo de Rozas, por ejemplo. El segundo autor del cual voy a hablar, Francisco Martínez de la Rosa, y como no, en Cádiz pues hay que hablar de Antonio Alcalá Galiano también. Creo que son 3 personajes que, aunque siguen derroteros diferentes y que todos conocen la experiencia del exilio político y que su ciclo vital es diverso, lógicamente, Calvo de Rozas es más joven, muere en los años 40, etc., pero creo que nos pueden dar un poco la idea de todo ese fenómeno y vivencia, cómo van definiendo a ese proceso de la Revolución Española. El caso de Calvo de Rozas es muy importante, es vasco de origen, banquero,
está en la época de Carlos IV, todo el problema que hay en el Estado, la hacienda, es la bancarrota, etcétera. Pero cuando se produce la invasión, vive en Madrid, manda a su familia, a su mujer y a sus hijos a Zaragoza, y hacia el 27 de mayo él se reúne con su mujer allí. Cuando llega, Palafox lo detiene, por fin todos los que vienen de Madrid pueden ser emisarios de Murat, y cuando se convence de pues, que es una persona honrada, etcétera, y que pone dinero al servicio de la causa patriótica, pues entonces, pues bueno, lo nombra corregidor de Zaragoza, luego intendente del reino, del ejército, y luego es el secretario de las Cortes de Aragón, que se reúnen, tienen una sesión única. Palafox también necesita recuperar el poder, y esas Cortes que simbolizan los derechos y libertades de Aragón perdidos después de la Guerra de Sucesión, con la abolición de los Borbones, llega a tener un papel fundamental. Y después es, además, el representante del Reino de Aragón en la Junta Central. Y esa representación territorial creo que es muy importante y que estamos estudiando tanto los historiadores de Aragón como los de Cataluña en ese sentido. Es un personaje, por tanto, importante, muy alejado de las tesis de Palafox, incluso también de su hermano, cuando es enviado, el hermano de Palafox, el militar, a representar también a la Junta Central a Aragón, divergen sus planteamientos. Pero es muy importante, yo creo, este pensador, que está muy cercano al final de sus días a las ideas republicanas, pero ya en 1808 escribe pues manifiestos como este, que titula ¿Qué es lo que más importa a España?, en junio de 1808, firmado en Teruel, ¿no? Y expresa allí los sentimientos de la mayoría de las provincias, la imagen esa de la ineptitud de Godoy, de Carlos IV, porque la invasión la han permitido, es un gobierno débil, y también las vejaciones por los engaños de Napoleón, como la forma como se ha metido en España, etcétera, etcétera. Y él hace una reflexión en ese manifiesto de la necesidad de liberarse de esa opresión. Y ese sentimiento es provincial, pero es necesario también la unidad, muy importante. Hay que buscar un centro de unión, la autoridad suprema, en junio estamos hablando, la Junta Central se forma en septiembre, y incluso habla de un lugarteniente general, habla de un militar. ¿Por qué no podía haber sido un militar el que hubiera conseguido llevar la batuta de todo el... En definitiva, es un planteamiento, no había una cabeza, el ejército estaba desorganizado absolutamente, y forma parte este personaje, Calvo de Rozas, de la Junta Central, y podemos dividir de los grupos que conformaban esta institución, que tuvo un papel fundamental desde septiembre hasta que después en Sevilla deja de existir, después de la batalla de Ocaña, etc. Las tendencias de la Junta Central, la más, diríamos, tradicional sería la de Florizablanca, más conservadora. Después habría la posición de Jovellanos, que planteaba una representación más estamental, partidario de la representación en dos cámaras, y después también Jovellanos sería ayudado por Martín de Garay, otro aragonés importante, que a la muerte de Floridablanca pues tiene un papel fundamental, pero como contrapeso se sitúa Lorenzo Calvo de Rozas, que es liberal, pero muy radical, que es partidario de introducir reformas muy importantes. Necesidad, dice, de nombrar un gobierno de pocos y representantes de toda la nación para formar y sancionar una constitución que nos ponga a cubierto para muchos siglos de los males que hemos experimentado en la historia. Esa Junta Central tiene un papel fundamental en no voy a referirme a ello, en el proceso de la convocatoria de Cortes, que no fue una cosa fácil ni lineal, sino muy compleja. Pero esa idea de que es la Constitución la forma como puede reaccionar el país. Una Constitución, dice, nueva, bien ordenada, Calvo de Rozas dice esto, acomodada a nuestro carácter, usos y necesidades. Es la que es capaz de cambiar la situación. Por tanto, las reformas políticas son básicas y todo eso se tenía que hacer desde el derecho, desde la legalidad. Por eso no servía el proceso de los josefinos, que no era legal ese cambio introducido, sino impuesto. Y todas las élites están llamadas a conformar, a participar en ese proceso político. Esas ideas las vuelve
a manifestar en septiembre de 1809 y sobre todo en una circular que dirige a los aragoneses para que nombren sus diputados, que es de noviembre de 1809, donde vuelve a las mismas ideas. Basándose en esa tradición histórica aragonesa que impone a los reyes el juramento de las leyes y fueros, la crisis política por la que atraviesa la nación obliga precisamente a una reunión de cortes de todas las provincias, que es la expresión más genuina del pueblo español, son las cortes. Y hay que elegir a los representantes más idóneos. Les dice a los aragoneses, no deben ser los que os oprimieron, los señores feudales, los grandes, los eclesiásticos, sino los que no tienen espíritu de cuerpo, defienden los estamentos, sino hombres libres, los que se identifiquen con el bien público, dice él, con la suerte del Estado, pero todos deben ser propietarios, capaces de tener medios suficientes, con conocimiento, talento y energía. Ese es el mensaje que impone. Él va a vivir un proceso realmente muy complicado, porque cuando se conforma el primer Consejo de Regencia en 1810, es detenido junto con otros miembros de la Junta Central y se le procesa, se le mete en la cárcel, aquí estuvo en Cádiz, por malversación de fondos, es decir, porque el dinero, las cuentas no están claras de todo lo que se hizo, lo que había puesto en Aragón, y él se defiende, va a estar 22 meses en prisión, y es en las Cortes, cuando ya están conformadas, en 1811, cuando en noviembre puede alcanzar la libertad. Pero es importante ver ese proceso. Justifica la cuestión de las cuentas, todavía le deben dinero, realmente todo su peculio lo había puesto en Zaragoza, en la defensa del primer sitio, y realmente alcanzó su libertad. Es un personaje importante, yo creo, muy importante en este sentido, y de los que posibilitaron la convocatoria de Cortes y también la concepción, la elaboración de la Constitución. Otro personaje también diferente, ligado también de alguna manera a Cádiz, es Francisco Martínez de la Rosa, joven catedrático de Granada, que no se adhiere al bando josefino cuando se introducen los franceses en la ciudad y la conquistan, y desde el principio se traslada aquí a Cádiz, donde va a encontrar el apoyo de Antonio Calagaliano, y después se dirigió también a Inglaterra, donde mantuvo contactos con algunos de los exiliados, entre ellos Blanco White. Y es en el periódico Español, donde publica en 1810 unas reflexiones sobre la revolución actual, dice, de España. Y es un estudio donde hace un análisis histórico. El propósito es reflexionar sobre las causas políticas y morales que habían influido en ese proceso revolucionario. Yo remarco fundamentalmente la idea de que en 1810, cuando escribe esto, toda Andalucía está ocupada por el ejército napoleónico. Y es un momento donde nadie creía, las colonias en América tampoco, nadie daba nada, porque, la resistencia iba a triunfar. Y, por tanto, en ese contexto, cuando se utiliza el término revolución, creo que tiene un contenido netamente político, y, por tanto, es muy importante verlo en ese momento histórico. La reflexión que hace Martínez de la Rosa es que España carece de una patria, porque no tiene constitución. Y porque los monarcas no han convocado a las cortes tradicionales, hay un desequilibrio que ha llevado al despotismo, desequilibrio entre la corona y el pueblo a favor del primero, y ese despotismo se manifiesta en la limitación de la libertad de imprenta a través de la Inquisición, esa estructura anquilosada en la historia de España, que ha provocado, dice él, la desmovilización, concepto político muy importante, y la apatía de los ciudadanos, y la corrupción política. Por tanto, el 2 de mayo lo ve como un terremoto, un movimiento de insurrección, que ha iniciado un proceso nuevo. Es una guerra contra la ocupación francesa, una guerra nacional, que cohesiona a la sociedad, son palabras textuales, es decir, cohesiona a toda esa diferencia de territorios, de provincias, tantas juntas, 18 juntas supremas. La Junta de Andalucía es un proceso realmente complejo. Y esa regeneración la sitúa él desde abajo, desde las clases inferiores. Dice, la parte más sana de la sociedad.
puesta a cubierto por su vida laboriosa, su pobreza, etcétera, de la corrupción que domina en todos los ámbitos. Y es una revolución sin sangre, es el fenómeno ese también del que en principio hay que desmarcarse. Las juntas son el verdadero gobierno legítimo, nacido de la necesidad para la salvación de la patria y con el consentimiento espontáneo de los pueblos. Esa imagen mítica, ¿no? No tiene que ver nada con la democracia, ni con las elecciones, ni con las formas democráticas de elección. Él traza una visión, exactamente como otros liberales, de cómo se construye ese andamio político, la Junta Central, hasta la convocatoria de Cortes, y establece una idea de que es solo un gobierno firme que suprima las cargas y privilegios que atosigan a esa población y a través de la libertad de imprenta, que es el camino más idóneo de las reformas, se puede reconstruir, a través de la convocatoria de Cortes, en ese mundo de libertad, se puede reconstruir la idea de la patria, que es, como he dicho antes, dotarse de una constitución. Pero también Martínez de la Rosa es consciente de que las cadenas de la tiranía no se pueden arrancar de un día para otro, que era necesario, hay unos malos hábitos introducidos, es la mentalidad, es importante, es algo que cuesta mucho los cambios. Era necesario, dice él, aplicar leyes suaves y benignas, una autoridad moderada, pero firme, aunque en nada tiene que ver, cuando habla de esa idea de autoridad, con el terror del jacobinismo. Es la imagen esa fija que tienen los liberales. En sus reflexiones, de alguna manera, pues se deja traducir aquello de que Marx lo simplificó muy fácil en aquella frase: en Cádiz muchas ideas sin acción, y en el resto de España mucha acción sin ideas. Es decir, era como un ensueño, era una minoría culta, una élite que estaba en nombre del pueblo, convencida que tenía el apoyo del pueblo, iba a idear ese cambio político, que fue tan complicado y tan difícil. Después, ya cuando vuelve de Inglaterra, en Cádiz, en 1811, pues forma parte de la Comisión de Libertad de Imprenta como secretario, después fue diputado por Granada en 1813, y también participó en la Comisión de Instrucción Pública y defiende muchas proposiciones. Pero es un personaje que creo muy importante en esa trayectoria. Y el tercer personaje que he buscado es Antonio Alcalá Galiano. Ofrece sus servicios a la Junta Central, redactó una memoria patriótica y fue también una gran personalidad, sin duda, en el trino liberal. Pero en su madurez escribe Índole de la Revolución en España, en 1808, que la publica en Madrid en el año 38, ya en el contexto de la vorágine de la guerra civil entre carlistas y liberales, y por tanto ya se distancia de los hechos, ya no es joven, revolucionario, idealista, sino que hace una reflexión de alguna manera de lo que está viviendo España en ese contexto, donde ya hay dos partidos políticos bien definidos, no corrientes de opinión, como pudiera haber en las Cortes de Cádiz, sino partidos definidos, el moderado y el progresista, pero persiste ese enfrentamiento entre las dos Españas. También en Cádiz están esas dos Españas reflejadas de alguna manera. Esas dos Españas que defienden dos ideas diferentes, la tradicional y la liberal. El objeto de su reflexión es muy importante. Dice que la guerra contra la ocupación francesa perseguía dos objetivos antagónicos. Para unos era el retorno de Fernando VII al trono, la independencia de la nación y el mantenimiento del antiguo régimen. Pero para otros la liberación era no solamente liberarse de la ocupación del yugo extranjero, sino establecer leyes justas y sabias mediante una constitución. Esa expresión, dice él, que se repetía por doquier, viva el rey Fernando, la patria y la religión, pues encarnaba lo antiguo y lo nuevo. Pero es la idea esa de patria nueva, es la que él va definiendo como objetivo fundamental, a través de la Constitución. Es una reforma política de hondo calado, cuando se proclama la Constitución, pero, dice, falta ese apoyo popular. De ahí que todo el edificio se deshizo con mucha facilidad después, cuando retornó Fernando VII. Dice él que, es verdad, compara el árbol de la libertad, nos recuerda un poco la Revolución Francesa, dice, permítame un texto, dice, no habría aprendido el árbol de la libertad en nuestra tierra si para ello no hubiese estado presente el terreno,
ni hubiese sabido quién le plantase con beneplácito general. No habría perecido tan pronto si mejor abonado el suelo y hecho con más tiempo e inteligencia al plantío. Hubiese echado el tronco, raíces menos endebles y someras. En resumen, desde los años que han pasado, 3 décadas, él piensa que lo que se soñó en Cádiz se había consolidado definitivamente en el régimen isabelino a través del moderantismo, de una lectura que se había hecho de la Constitución del 12, que es la nueva Constitución de 1837. Aquí el país ya se dota de un objetivo fundamental. ¿Qué conclusión podemos sacar de toda esta reflexión que hemos hecho a través de esos 3 autores y otros textos de Flores de Estrada, la Gaceta de Oviedo, etcétera? Podemos afirmar que en España hay una crisis de 1808, política, pero también institucional y económica de Hacienda. Estaba en un estado de desbarajuste absoluto la Hacienda. Y hay una conciencia muy extendida de que se inicia un tiempo nuevo, que hay un horizonte incierto, es verdad, a causa de la contienda. De ahí que los planteamientos de Canarias, por ejemplo, en verano de 1808, sea diferente de los de la península por la distancia, o de las colonias de América, o reinos de las provincias. Y el movimiento juntero, que lógicamente ahora es cuando los historiadores estamos viendo que no se puede analizar aisladamente, sino el proceso de la guerra de la independencia, hay que analizarlo desde, creo que el concepto de guerra peninsular es mucho más idóneo, pero también insular, las Canarias, no tanto las Baleares, porque están más cerca, y también de Hispanoamérica. Es cuando podemos obtener una idea realmente cierta de todo ese proceso tan drástico. Por tanto, la dimensión política, en esa crisis, en relación a todos los asuntos del Estado, alcanza una nueva expresión. Y hubo que redefinirla poco a poco. No hay un guión escrito, ni un programa claro, ni un apoyo tampoco que sea muy... que obedezca a un programa previo. La reacción patriótica ante las abdicaciones de Bayona y el rechazo de la mayoría de los españoles a ese cambio dinástico produce una ruptura política y obligó a buscar nuevos organismos para el gobierno de los pueblos y de la nación. Estos se materializaron primero a través de esas juntas provinciales, después a través de la Junta Central, desde septiembre de 1808 a enero de 1810, y luego a través del Consejo de Regencia, de enero a octubre del primer Consejo de Regencia. En septiembre de este año se abre una asamblea constituyente y representativa, que son esas Cortes Extraordinarias de Cádiz, donde se va a elaborar una Constitución que es, de alguna manera, el inicio de una recomposición política, de una refundación también, una nueva planta, podríamos decir. Richard Joquelet, permítame que vuelva a insistir en su persona, dice: los españoles elaboraron una nueva definición de nación para escapar a la aberración política que sufrían. Precisamente en esa etapa, la revolución, esos cambios que se introducen en España, son pensados al margen, como he dicho, de cualquier connotación política que tuviera que ver con Francia y la revolución de 1789, que se considera como cruenta. Esa regeneración del país y la mayor o menor radicalidad respecto al antiguo régimen se va a plantear por vías diferentes: afrancesados, josefinos y liberales, y también los realistas. Del modelo liberal analizado, quizás el más radical, sitúo yo a Cabo de Rozas, prerepublicano quizás, queda apuntado en su pensamiento, los más templados y moderados, Martínez de la Rosa y Alcalá Galiano, pero todos son instrumentos, puentes de modernidad. No es que hubiera una idea prefijada o un imperativo histórico tipo kantiano, no. Es que hay una relación con el poder diferente y la política se convierte en un nuevo instrumento y una práctica muy importante que será el signo de la modernidad. Y eso se transmite desde Cádiz a todos los territorios y tendrá un papel fundamental también en la historia posterior, a través del trienio liberal, la Pepa, la Constitución, en un momento en el que después de las guerras napoleónicas la estructura de Europa va variando hacia formas políticas de carta otorgada, etcétera. La imagen de Cádiz se convertirá como un icono
por donde transitarán esas ideas liberales a Europa, y también en las repúblicas hispanoamericanas tendrán un papel fundamental. Ese objetivo era construir, por tanto, una sociedad liberal, regenerar la patria a través de la libertad de imprenta, que es un instrumento, el instrumento más idóneo, las Cortes y esa sagrada Constitución de 1812 que jura la nación entera. Esa es la imagen, diríamos, mítica que elaboran los liberales. Y este es el mensaje. Realmente los historiadores nos hemos planteado si estos cambios simplemente fueron jurídicos, políticos, o afectaron a las estructuras de la sociedad, a todas las estructuras de la sociedad. Creo que es muy acertada la visión que da Juan Sisinio Pérez de Garzón cuando señala que realmente nos transformamos de súbditos y vasallos en ciudadanos, y esto creo que es un cambio muy importante, y electores también. Ese proyecto queda abortado en 1814 con el golpe de Estado de mayo, 4 de mayo de 1814, de Fernando VII, a su vuelta, pero es muy importante esa reflexión que hacen los liberales, y con esto voy a terminar mi discurso, cuando se firma el Tratado de Valencé, que lo considera el Consejo de Regencia y las Cortes como algo ilegal, impuesto por Napoleón. El Consejo de Regencia y las Cortes obligan a que el rey, en cuanto cruce la frontera, acepte la Constitución. El capitán general de Cataluña, Copons y Navia, es el que va a hacer esta tarea. Pero antes, para informar a la opinión pública y al pueblo, elaboran un manifiesto las Cortes, titulado Las Cortes de la Nación Española, de 19 de febrero de 1814. Yo creo que es como un testamento final de esas ideas que han sustentado el proceso de la Revolución. Ciertamente nadie sabría lo que iba a hacer Fernando VII, pero muchos liberales sospechaban de que no era trigo limpio y que iba a poner muchos obstáculos. Valga la alusión de que Copons y Navia, que era un militar simplemente respetuoso con el poder civil, acabará en el presidio en Guadalajara pocos meses después de que lo había acompañado desde Gerona hasta Zaragoza. En ese manifiesto titulado Las Cortes de la Nación Española contiene las ideas principales liberales ya apuntadas y resumen la memoria de ese nuevo tiempo vivido en España que se inicia con la crisis de 1812 y que da a luz las Cortes de Cádiz en la Constitución. En ese texto aparecen con claridad meridiana esas ideas de la revolución. Cito: los principios que han dado lustre y fama eterna a nuestra célebre revolución. La defensa de la libertad de imprenta, ejecutada en Cádiz a través de todos los periódicos, la mayoría de los que se publican, gran cantidad en toda España, que dice es el mejor preservativo contra las demasías de los propios y la ambición de los extraños. La libertad, instrumento fundamental. Y las Cortes, como depositarias de los derechos de la nación, y la Constitución como concepto, fundamento nuevo de esa idea de la patria. Ahora, dice textualmente, que podemos decir tenemos patria y que hemos sacado las libres instituciones de nuestros mayores del abandono y olvido en que por nuestro mal yacieran. Por ello se puede considerar, yo creo, este manifiesto como una reflexión final de ese pensamiento liberal. Y por eso he titulado yo en mi ponencia ese rescate de la libertad en medio de un tiempo crítico que marcó, sin duda, un hito en la historia de España, en la historia de Europa y en la historia de América. Creo que es muy importante. Y el lenguaje poético también lo explicita. Una de las décimas, muchas que existen, he escogido una, permítame que lo lea y con esto acabo. Dice: pasó el tiempo de Nerón, ya nueva aurora ilumina la España nuestra que es fina, es nobleza y opinión. Viva tan noble nación, que con tanta actividad, sin perder la lealtad, debida a su soberano, supo triunfar de un tirano, cobrará su libertad. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Antonio.
no solo por el contenido de la espléndida ponencia, sino por ajustarte al tiempo tan escrupulosamente. Y tenemos ahora unos minutitos por si alguien quiere hacer alguna pregunta o un comentario. ¿Sí? Patria y nación son dos conceptos, diríamos, en el término de patria tiene una nueva acepción que sin duda se la dan los liberales. Patria es el lugar, diríamos, donde el país de origen, el territorio más próximo, que en ese sentido se puede adscribir también al concepto de nación, de nascere, ¿no?, de lugar, pero que va teniendo una nueva concepción que es precisamente la que los liberales le dan. La patria solamente es el concepto no político de patria que dan los liberales es cuando un país se dota de unas leyes justas a través de una constitución que es la ley suprema, que rige todos los derechos, divide los poderes del Estado, etc. Esa nueva denominación de patria y patriota en el sentido de la guerra, de la resistencia que hay, es también el que defiende esas leyes justas y en nombre de ante la cefalia que sí, todo eso, colabora precisamente para dotarse, a través de todo ese proyecto histórico, esa visión, digamos, idealizada de la Edad Media, etcétera, todos esos nuevos conceptos. Esa idea de patria en sentido liberal es muy importante. También es verdad que cuando, diríamos, en el lenguaje, en los panfletos, proclamas de la época, siempre tiene un sentido primario, originario del territorio donde se está, diríamos, ejecutando la guerra. La apelación a la patria, por ejemplo, en Cataluña, yo eso lo he estudiado mucho, pues patria se refiere muchas veces a Cataluña como algo emocional de los catalanes, porque es toda una provincia, no hay, las provincias se pusieron después, con una historia, digamos, particular, de división territorial, etc. Entonces, la patria se equipara muchas veces, pero igualmente hablan de la patria a la hora de definirse también los diputados catalanes a esa nueva nación que se construye, es un nuevo sentido de patria a través de la Constitución. Por tanto, creo que son dos conceptos, diríamos, que no están unidos, ambos. Escribí yo un artículo muy antiguo, ya en el año 81, me parece, en Análisis de la Universidad de Alicante, y el vocabulario político está definido perfectamente esos conceptos de patria y nación. El cambio, la idea de nacionalidad no aparece, yo creo, en la Constitución, es la idea de nación. La idea de nación, ese sentido es claro. Lo que no quiere decir que la representación territorial sea exactamente igual, la concepción que se tiene por la historia antigua, es decir, no es un invento, pues que las Cortes de Aragón tenían unas formas y unos usos y una idea de representación territorial que hasta Calvo de Rozas, cuando viene a la Junta Central, representa al Reino de Aragón. Es decir, ¿y qué significa eso? Pues algo parecido como la representación que los diputados hispanoamericanos tienen. Es decir, que hay unas instituciones particulares, propias, a las que hay que dar también, diríamos, cabida en esa nueva estructura política. Es decir, que los cabildos deben, por ejemplo, en las colonias, antes de firmar la Constitución, los diputados americanos tienen que consultar a ver qué opinan de aquellas instituciones. En ese sentido, creo que hay una manera de enfocar, y es verdad que en la historiografía liberal se impone el modelo castellano, diríamos, de las Cortes, pero también hay, y lo estamos estudiando ahora en algunos diputados, hay una visión, lógicamente antigua, pero que no es solamente vista desde el planteamiento de las Cortes de Castilla, sino también, en este caso, de las Cortes de Aragón, etc. Palafox, ya he citado yo, como cuando se forma la primera Junta, que es ejemplo para que se forme la de Cataluña, convoca Cortes. Hay una sesión única por las circunstancias, pero es una institución arraigada en la historia y, por tanto, creo que es muy importante. No la idea que podemos dar ahora, la idea de nacionalidad, que es diferente esto, a través de la Constitución actual. Eso es otro proceso, diferente. Javier López Alós. A
propósito de este último comentario sobre las Cortes de Castilla y la legislación castellana y la legislación aragonesa de la antigua corona de Aragón en su influencia con la Constitución de Cádiz. Mi pregunta sería, perdón que estoy constipado, mi pregunta sería si esa influencia de la antigua legislación castellana sobre la Constitución de Cádiz tendría que ver con el hecho propio de estar situados en un contexto de guerra y digamos, la mayor capacidad ejecutiva que le es afín a una traslación de la legislación castellana respecto a... Por ejemplo, los serviles, si yo no estoy confundido, los serviles tenían cierta refracción tenían cierta preferencia hacia la legislación aragonesa por sus prevenciones hacia el despotismo. Despotismo que achacaban a las Cortes de Cádiz. Replanteando la pregunta así. Sí. Bueno, primera observación que te haría es que no diga usted solamente Castilla, diga León también, porque los de León tienen precisamente ahora se celebra también el aniversario centenario de las primeras Cortes, tal. Entonces, Castilla y León, hay que decirlo eso porque puede haber opiniones. Pienso que sí que es verdad que es como un contrapunto toda la trayectoria de la Corona de Aragón, del rey que se veía obligar a jurar los fueros, las libertades. Es verdad que también, digamos, no hay un proyecto claro ni nada, ¿no? Es decir, cuando envían aquí a los diputados catalanes, la Junta Suprema, en uno de los manifiestos, pues les dice, si alguien reivindica que los usos, sus particularidades propias, nosotros también tenemos. De entrada, están más preocupados por otras cuestiones fundamentales, como pudiera ser, por ejemplo, el crear una moneda única, la cuestión del comercio, todas esas cosas. Creo que sí que se puede percibir en los diputados valencianos y en algunos de Aragón también, y siempre se ha hecho unas lecturas, diríamos, desde el nacionalismo catalán, la historiografía nacionalista catalana, demasiado simplista. Es decir, la imagen de las Cortes, de la Constitución de Cádiz, como una cuestión muy amplia, etcétera, pero muy centralista y uniformista. Es decir, en el sentido ese, y no se han planteado, por ejemplo, a veces la concepción que tienen de los ayuntamientos, que es plenamente democrática, en la idea de participación de los vecinos. Es decir, y yo creo que ese planteamiento se ha hecho de una manera muy simple, sin ver un poco la trayectoria, los debates, todos esos aspectos, donde también hay un peso, y en las discusiones donde se puede observar planteamientos diferentes, divergentes. Otra cosa es que luego la visión, diríamos, dominante se impusiera, pues la tradición castellana, la visión desde Castilla. Aquí en Cádiz, por ejemplo, en 1811, aquella obra de teatro que se pone en público, se estrena La viuda de Padilla, es decir, los héroes aquestos. No hay héroes, diríamos, de la Corona de Aragón, no hay una trayectoria tan clara. Pues eso obedece también a la capacidad de los gestores de esa crisis, los que tuvieron más importancia. Quizás de ámbito catalán, Campmany fue quizás el más conocido, también quizás no muy bien entendido por una historiografía catalana, pues muy, diríamos, lo consideran como una persona heterodoxa y tal, cuando no tienen razón en ese sentido. Era pues una forma de hacer la guerra con la pluma también, ¿no? Y ese es el objetivo de este personaje importante. Yo creo que sí que se puede hacer un estudio donde encontraríamos muchas matizaciones, no en el resultado final, sino en el proceso de elaboración. Y eso es lo que estamos ahora haciendo, ya que han hablado mi compañero Fernando del proyecto de investigación que estamos haciendo, es Memoria y olvido de la Constitución de Cádiz, 1812-1912, hasta el primer centenario, que es muy importante, no solamente la memoria, sino el olvido. Y eso creo que nos da una visión no solamente de la importancia que tiene, sino también de cómo, en qué momentos determinados, qué imagen, cómo se van transmitiendo de generación en generación todo ese
código sagrado que tuvo tanta importancia en esta época de la guerra, de la independencia. Bueno, muy rápido porque ya estamos casi fuera de tiempo. Usted ha explicado las prevenciones y esfuerzos que harían nuestros liberales ante las consecuencias sangrientas de la Revolución Francesa. Pero sí me gustaría que, dada su erudición, pues explicara un poco cuáles fueron el pensamiento ideológico y filosófico de la Revolución que fue más determinante en nuestros liberales, en ese momento de su actuación revolucionaria. Pues, por ejemplo, la Constitución de 1791, eso no hay duda de que tiene una influencia fundamental. Toda la Ilustración francesa, también las ideas del justnaturalismo, la Escuela de Salamanca, también hay el aporte inglés, incluso alemán, muchas cosas. Es decir, es todo un conglomerado, pero se hace una lectura desde la tradición, esa es la variante. Entonces, claro, podemos decir, nos podríamos situar en la tesis del profesor Claude Morange, amigo mío también. Es una transición, no hay ruptura de instituciones, es que lo que quieren venderlos, están preocupados para que no se los identifique como jacobinos, etcétera, pues quieren hacer ese invento de la historia, ver el pasado, hacer una lectura muy selectiva, hasta Martínez Marina, todas esas cosas, claro. Pues, ¿por qué? Pues es que es una manera de huir de la vía revolucionaria y excluirla. ¿Por qué? Pues porque eran nuestros enemigos, es decir, estaban aquí, estaban ocupando. Y, lógicamente, ¿cómo podían reconstruir todo ese proceso? Pero, lógicamente, no es la visión reaccionaria como el padre de Vélez, Rafael de Vélez, la apología doctrinal tal, que en aquel capítulo apodíctico, cuando dice, comparemos la Constitución tal francesa, artículo primero de la soberanía tal, limitaciones de los poderes tal, eso es la cooperación. Eso es ridículo. Pero claro que hay una influencia fundamental. Y también de la Constitución de Bayona, lógicamente. Es decir, eso era algo que no se puede, diríamos, separar, ni mucho menos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y vamos a cerrar entonces esta parte de la sesión. Y vamos a hacer un descanso, pero de 2-3 minutos para cambiar la mesa y empezar bueno, los comunicantes, por favor, que se vayan acercando, por lo menos a la primera fila.